Bueno, estamos con el profesor Rubén Dri, que muy amablemente nos está donando su tiempo para trabajar sobre la estructura del movimiento de Jesús, la estrategia de este movimiento. Se va a centrar fundamentalmente en la comensalidad, en la diaconía, y también va a trabajar el tema de la resurrección, para dar paso a lo que serían las clases de las primeras comunidades y después el rol de la mujer en las primeras comunidades. Así que Rubén, muchísimas gracias y cuando vos quieras, podés arrancar. Vamos a tratar entonces el tema de Jesús, su proyecto, su práctica, tratando de hacerlo de una manera clara y sintética. En primer lugar, quiero, aunque esto creo que ya se lo conoce bastante bien, situarlo geográficamente. Tenemos que ubicarnos en el Asia Menor y hacer un rectángulo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En ese rectángulo es donde se asienta lo que se conoce con el nombre de Palestina. Bueno, esto es muy conocido, naturalmente, porque la Palestina está en todos los diarios, está siempre muy presente. Eh, pero la Palestina que nosotros estamos pensando es una Palestina que tenía alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados. Piensen ustedes entonces que estamos tratando de una geografía pequeña. Para nosotros los ámbitos geográficos siempre son muy grandes. Ese rectángulo a su vez comprendía tres partes, tres provincias diríamos nosotros: al norte la Galilea, en el centro la Samaria y al sur la Judea. Y al este del Jordán hay dos regiones más que serían dos provincias más, ¿no? Una la Perea en el sur y otra la Decápolis en el norte. Ahí tenemos nosotros entonces la geografía en la que nosotros nos vamos a desempeñar, es decir, la geografía en la que Jesús se desempeñó, sobre la cual nosotros vamos a tratar de reflexionar un poco. Además, que la que era propiamente la capital, propiamente digo porque las regiones nunca estuvieron bien compactadas, a veces divididas. La capital es Jerusalén, estaba en la Judea, al sur, que tenía más o menos unos 50.000 habitantes. En época de las peregrinaciones, cuando confluía una cantidad de gente de la Palestina, llegaba a reunir, se piensa más o menos que hasta 100.000 habitantes, para que tengamos un poco el terreno en el cual se desempeñó Jesús de Nazaret. Y políticamente, la Palestina en la que Jesús hizo su proyecto y realizó su práctica, es una Palestina dependiente del Imperio Romano. Pompeyo, en las luchas civiles, en la lucha en contra de César, en el 63, incorporó la Palestina al imperio, es decir, conquistó también esa región, la incorporó al imperio, y ahí se colocó a un personaje que se conoce con el nombre de Herodes el Grande. Herodes el Grande, desde el año 37 a.C. hasta el 4 a.C., es el rey de toda esa región. De manera que cuando comienza a trabajar su misión, su práctica, Jesús de Nazaret, ya más grande, esa región estaba dividida a su vez en el norte, o sea, en la Galilea, que nos interesa fundamentalmente, estaba otro Herodes, hijo de Herodes el Grande, se conoce con el nombre de Herodes Antipas. Y la Samaria y la Judea, a partir del 6 después de Cristo, va a depender de el conocido Pilatos. Conocido digo porque también en nuestra cultura ya es muy conocido, ¿no? El procurador Pilatos, en nombre del Imperio Romano. Este es entonces digamos, el escenario donde se desempeña la práctica de Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret anuncia el evangelista Marcos, que es aquel que nosotros seguimos fundamentalmente porque es el que sintetiza mejor la acción de Jesús de Nazaret, el que está más cerca a su vez de la práctica de Jesús de Nazaret, porque su evangelio es un poco posterior al año 70. Los otros evangelios ya son de las décadas siguientes, la década del 80 y de la década del 90. Marcos, precisamente, el evangelista Marcos, presenta así el proyecto de Jesús. Dice que después de que lo tomaron preso a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea, en el norte, ya sabemos dónde, anunciando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el proyecto de Jesús de Nazaret, ¿no? Y continúa, se ha cumplido el tiempo, es decir, el tiempo ya es hora, ya es el tiempo, ya es el momento, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es el proyecto. Es el proyecto, supongo que ustedes ya conocen el proyecto de la Confederación de Tribus. O sea, es un nuevo proyecto de la Confederación de Tribus, ¿no es cierto?, que ya tenía una larga historia, pero que habían sido destruidas prácticamente, y ahora el proyecto de Jesús se asienta sobre esa realidad histórica, sobre esa memoria histórica de la Confederación de Tribus, cuyo rey es Dios. Esto significa, por lo tanto, que es un reino. Pero Dios está en contra de todas las monarquías. Es decir, precisamente, el que se acepte a Dios como monarca significa que no se va a aceptar ni de ninguna monarquía, ¿no es cierto?, unipersonal, sino que va a ser un proyecto colectivo, en el cual incluso la autoridad será colectiva, y ahí estará siempre presente Dios. Y termina el anuncio: conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse es cambiar absolutamente de práctica, ¿no? O sea, hacer una transformación radical, una transformación en función del proyecto, ese proyecto que es el proyecto de Dios, es el Evangelio de Dios. Evangelio quiere decir buena nueva, buen anuncio, anuncio nuevo. Y ahí comienza, bueno, ese es el anuncio, entonces, que lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Y luego Marcos nos narra de que comienza a trabajar, comienza a ir creando conciencia y a ir eligiendo a los militantes de su proyecto, a los militantes del reino de Dios, aquellos militantes que nosotros conocemos con el nombre de apóstoles. Los apóstoles son precisamente esos militantes. Ahora, todos los proyectos son proyectos que a su vez se presentan siempre de una manera simbólica, de una manera figurada. Hay que acostumbrarse a leer este tipo de literatura, realmente que utiliza una selva propiamente de símbolos. Y uno de los símbolos fundamentales es la montaña. Recordemos que las tablas de la ley, precisamente Moisés la da en una montaña, en el monte Sinaí. Bueno, Jesús va a refundar aquello que Moisés había fundado. Moisés había fundado ese reino de las 12 tribus. Jesús ahora va a refundar ese reino, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para eso sube a un cerro. Sube al cerro, lo acompañan los 12. Ven, ahí tienen ustedes otra figura. Los 12 son las 12 tribus. Es decir, las 12 tribus, si nosotros las contamos con nuestras matemáticas, nunca fueron 12. A veces fueron más, a veces fueron menos, pero siempre fueron 12, porque 12 ya pasa a significar el proyecto, ¿no? Es el proyecto del reino de Dios, que es el proyecto de una sociedad completamente liberada. Y ahí, al subir al cerro, entonces, anuncia el Evangelio, anuncia el proyecto y le da a los militantes, es decir, a los apóstoles, a los militantes del reino, les da el poder de echar a los demonios.
Aquí hay otra figura importantísima, la figura de los demonios, que va a tener distintos nombres, porque se lo va a denominar también Satanás, ¿no? Dominador, diversas denominaciones que significan los obstáculos que se le van a oponer a la construcción del reino de Dios. Esos obstáculos, entonces, los militantes del reino tienen que estar dispuestos a enfrentarse a esos obstáculos y por lo tanto a enfrentarse a los demonios. Tienen que echar a los demonios. Se los echan naturalmente con la práctica y con la conciencia. Con la conciencia, es decir, conciencia del proyecto, de las transformaciones que tienen que realizar y a su vez de la práctica que tienen que llevar adelante, para lo cual significa a su vez un tipo de organización. Para eso, organizar un movimiento, ¿no es cierto?, que les sirva para realizar esa práctica. El proyecto, naturalmente, tiene que contemplar el aspecto económico, que es fundamental, el aspecto político, el aspecto cultural, digamos así. El aspecto económico es fundamental. En el Evangelio de Marcos, este proyecto lo presenta de dos maneras, o lo presenta en dos lugares distintos. Uno es en la Galilea y el otro es en la Decápolis. El lago de Genesaret divide a estas dos ciudades, a la ciudad, a estas dos regiones, a la región de Galilea, ¿no es cierto?, de la región de la Decápolis. Y Jesús, Marcos, en la narración del Evangelio, narra mediante determinadas figuras en qué consiste la economía del reino. Lo narra en primer lugar al oeste del mar de Genesaret o del mar de Tiberíades, o sea, en la parte propiamente judía, y después cruza el lago, y en la otra parte, en la Decápolis, que es la región de los paganos, de aquellos que no son judíos, se vuelve a realizar, vuelve a ser el mismo anuncio del proyecto económico. El proyecto económico lo anuncia mediante lo que se conoce con el nombre de la multiplicación de los panes, ¿no? Es decir, ahí, mientras Jesús está trabajando con la multitud, está haciendo, nosotros diríamos que está haciendo un discurso popular. Sabemos lo que son de los discursos, ¿no? Nosotros, en general, los que pertenecemos al movimiento peronista, pensamos desde Perón para acá, ¿no es cierto?, esos discursos, pensemos en Néstor Kirchner, etcétera, pensemos en la compañera Cristina, ¿no es cierto?, esos discursos populares con muchísima gente. Bueno, Jesús hacía esos discursos también, ¿no es cierto? Y ahí, en esos discursos, precisamente lo que narra el evangelista que Jesús propone es la economía del compartir, la economía socialista o la economía comunista, podríamos decir, ¿no? Porque el evangelio narra ahí, ¿no es cierto?, que la gente tiene hambre, ¿no es cierto? Ya parece que Jesús también a veces era larguero, o por lo menos hacía discurso, tal vez hacía una pausa, después seguía, etcétera, discutirían, ¿no es cierto? Entonces, al final la gente estaba cansada, era de noche, entonces los militantes que están con Jesús, los apóstoles, le dicen a Jesús, mira que la gente está cansada, entonces, y tienen que comer, porque no han comido, prácticamente no han comido durante todo el día. Entonces Jesús le dice, denles ustedes de comer. Bueno, aquí está la propuesta económica. O sea, a ver, para comer hay que tener que comer, hay que tener naturalmente el pan para comer sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús le dice directa,
Por lo tanto, los apóstoles, ahí los militantes del reino le dicen a Jesús, bueno, que vayan a las aldeas, ahí compren, para comer hay que ir a comprar. Ahora resulta que a lo mejor no todos tenían con qué comprar. El movimiento de Jesús era un movimiento, no eran solamente los pobres, pero era fundamentalmente de pobres. Y Jesús le dice, no, ustedes están equivocados, denles ustedes de comer. Quiere decir que sus militantes tenían y sabían quiénes tenían ahí qué comer, ¿no? Y entonces lo que dice, bueno, que, que, se, que se agrupen, que se sienten, que se acomoden en grupos de 50 y de 100. Bueno, así se hizo. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió, lo repartió. El repartir es fundamental porque el repartir es compartir, y resulta que alcanzó, no solamente alcanzó para todos, sino que sobró 12 canastas. Todo es muy simbólico, ¿no? 12 canastas, 12 es la totalidad, quiere decir que hubo para todos y todavía sobró. Nosotros estamos acostumbrados con el capitalismo que no alcanza, no solo no alcanza para todo, alcanza solamente para pocos, ¿no? Entonces, pero ahí, habiendo comido todos, todavía sobró. Quiere decir que el problema es precisamente el tipo de relación que se establece. Si lo que se produce se acumula individualmente o se comparte o se reparte. Bueno, el proyecto es el repartir. Entonces, ahí en la narración se expresa que el proyecto de Jesús, el reino de Dios, es un reino, nosotros diríamos socialista o comunista, como lo queramos llamar, porque el contenido fundamental es que lo que se produce se comparte y alcanza para todos. Bueno, eso a su vez Jesús lo propone, por una parte, para los judíos, por eso se hace en la ribera occidental del lago de Genesaret, y después se hace en la Decápolis, en el otro lado, también para todas las naciones, es decir, para los paganos. Se hace ahí el mismo relato, porque el proyecto de Jesús no es un proyecto solamente para los judíos, sino que es un proyecto universal. Pero a su vez se necesita un tipo de autoridad. ¿Qué autoridad hay en este proyecto de Jesús? No es la autoridad de un rey unipersonal, porque el rey propiamente es Dios. Entonces hay una determinada organización del movimiento, ¿no es cierto?, en la cual hay, está por una parte una mesa chica, mesa grande, y después están las distintas bases, es decir, que están en las distintas aldeas, también en el campo, ¿no? Entonces, Jesús a su vez tiene una organización, la organización de los 12, después de los 12 hay una selección de 3, Santiago, Juan, Pedro, Juan y Santiago, que son 3. Bueno, y finalmente está Jesús de Nazaret. Bueno, en todo caso esto se puede tratar después, pero lo principal es que también el movimiento está organizado. Y comprende entonces una cantidad de clases sociales. Podríamos partir nosotros de los campesinos, en primer lugar, hay un movimiento fundamentalmente campesino. Después están los pescadores muy abundantes, que tienen una participación muy abundante. Están los publicanos. Los publicanos eran, en realidad, podríamos decir, pertenecían a los sectores populares, pero en realidad trabajaban en contra, trabajaban a favor del imperio. Pero Jesús también los trabaja, ¿no es cierto?, para su movimiento. Están las mujeres, muy importante lo de las mujeres. Nosotros ahora parece que descubrimos, o que las mujeres descubren su militancia hoy, ¿no es cierto?, que ya se equiparan con la militancia de los varones, si no es que la superan, ¿no es cierto? Pero esto está en el proyecto de Jesús, con muchísima claridad, ¿no es cierto? Aparte, las mujeres son las más fieles a su vez al proyecto. Están los niños, también es otro aspecto muy importante,
Y en general los que participan del movimiento son impuros porque no participan de toda la, de todo del concepto de la pureza de aquellos que son, que son los sacerdotes, que son los superiores, ¿no? Bien, con esto, entonces, Jesús, de hecho, no solamente ha anunciado su proyecto, ha anunciado el reino, ha anunciado una nueva sociedad, sino que la ha venido poniendo en práctica. Para eso ha construido un movimiento, ha ido construyendo un movimiento, ¿cierto? Este movimiento es un movimiento popular, naturalmente profético, porque está enraizado en la tradición profética del pueblo hebreo, en su propia historia. Es un movimiento popular a su vez apocalíptico, porque el género apocalíptico también era un género popular de la época, ¿no es cierto? De hecho, los apocalipsis suceden un poco a los profetas en la historia del pueblo hebreo. Es un movimiento público y clandestino. Es un movimiento, como movimiento popular, es un movimiento público, por supuesto, pero tiene, a su vez, están bajo las botas, digamos así, del Imperio Romano y a su vez del sacerdocio. Entonces, de las clases dominantes ahí, fundamentalmente del sacerdocio. Para lo cual, naturalmente, tienen que tener también práctica clandestina, saber tener práctica clandestina. Entonces, un movimiento público y clandestino, y es un movimiento preparado para la lucha defensiva, fundamentalmente. Digamos, una lucha defensiva, naturalmente, que en la medida en que el pueblo vaya haciendo suyo el proyecto, naturalmente después se verá qué tipo de lucha se llevará adelante. Con esto, el movimiento de Jesús es un movimiento de liberadores, es un movimiento popular, es un movimiento, no es un movimiento que simplemente enseña a rezar. Enseña a rezar también, ¿no? Ahí está el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Que tiene un significado muy profundo, pero de hecho es un militante que estaba para recuperar la libertad que se había perdido. Todos saben, ¿cierto?, cómo terminó, de hecho, esa lucha. Terminó en la crucifixión de Jesús, o sea, terminó en una represión muy sangrienta, que de hecho, bueno, parece que todo había terminado. Y aquí viene lo nuevo, lo fundamentalmente importante, ¿no? Porque esto no solo no terminó, sino que se reconstruyó ahora y emprendió la lucha de otra manera, en otros ámbitos, con otras construcciones, ¿no es cierto?, que a su vez va a seguir a lo largo de los siglos. Terminó entonces con la muerte de Jesús, pero parece que no. Porque después de la muerte vino lo que se conoce con el nombre de la resurrección. Es decir, el proyecto de Jesús es el proyecto de la construcción del reino de Dios, es decir, de una nueva sociedad en la que se reconocía como único rey a Dios. Ahora bien, con la muerte parecía que todo había terminado. Más o menos por el año 50, el asesinato de Jesús, porque la muerte de Jesús, asesinato, transcurrió en la década del 30. No sabemos bien el año, pero podemos pensar más o menos un 34, 35, más o menos. Y en la década del 50, aparece un personaje muy importante en la historia del cristianismo, que se llamaba Saulo, que luego va a tomar el nombre de Pablo, o Paulo o Pablo,
que en el año 50, más o menos, recibe una iluminación muy especial y se incorpora totalmente al movimiento de Jesús. Y ahí, en el año 50, en la comunidad de los Corintios, él dice que se hizo presente Jesús. De hecho, hay toda una narración sobre cómo viene su conversión al proyecto de Jesús, ¿no es cierto? Él cae del caballo, etc. Todo eso lo pueden leer muy bien en los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Pero él dice que Jesús se hizo presente a más de 500, se hizo presente. Es el primer anuncio que conocemos de lo que nombramos como resurrección de Jesús, que es un tema central. Es un tema central porque la resurrección significaría que Dios aprobó el proyecto de Jesús. Porque sin la resurrección, digamos que sería una historia muy linda, la historia de Jesús, pero que habría terminado con su muerte. Y precisamente lo que se nos transmite es que no terminó con su muerte, sino que su muerte fue un paso por el cual el movimiento pasa a una nueva etapa. Marcos precisamente narra que después de la muerte de Jesús enterrado, vienen las mujeres para embalsamar al cuerpo de Jesús, y ahí se les aparece un ángel o un mozo, un joven, mejor dicho, vestido completamente de blanco, que le dicen: ustedes buscan a Jesús de Nazaret, no está acá, vayan a Galilea, ahí él él se ha adelantado a ustedes, vuelvan a Galilea. Recordemos que en Galilea había comenzado el movimiento de Jesús. Lo que le dice el ángel es: bueno, no, hay que comenzar de vuelta, hay que comenzar de vuelta. Este joven vestido de blanco es el mismo joven vestido de blanco que estuvo presente cuando los romanos y los guardianes del templo fueron a apresarlo a Jesús en el Monte de los Olivos. Ahí narra Marcos, precisamente, que un joven vestido completamente, de hecho estaba cubierto completamente, dice, con una sábana o con un manto completamente blanco, ¿no? Y entonces cuando los soldados entonces tratan de agarrarlo, él suelta la sábana o el manto y se queda completamente desnudo y sale disparando, y no lo pueden agarrar, sale disparando completamente desnudo. Bueno, este joven de blanco es el proyecto de Jesús, que en este momento es completamente desnudo. No quiero decir la expresión que todos estamos pensando, que es correcta, ¿no es cierto? El movimiento ya está completamente derrotado, parece, está desnudo completamente, pero ahora aparece, precisamente se les aparece a las mujeres que habían ido a embalsamar el cuerpo de Jesús, se les aparece y le dice: ustedes buscan a Jesús de Galilea. No, no está acá, no está acá. Él volvió a Galilea y se les adelantó a ustedes: vayan a Galilea. Es decir, hay que ir a Galilea y hay que recomenzar el proyecto. El proyecto no ha terminado de ninguna manera. La derrota que sufrieron e incluso la muerte de Jesús, la muerte de su fundador, no significa el fin del proyecto, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora hay que dar un paso más, hay que volver a Galilea, recomenzar nuevamente el proyecto. Esto es fundamental porque aquí es donde comienza propiamente la historia del cristianismo, ¿no? La historia del cristianismo comienza con esta orden que le da Jesús a través de este joven, ¿no? Este joven que le dice que hay que volver a Galilea, hay que recomenzar nuevamente. Pensemos lo que nos pasó a nosotros. 4 años de macrismo, parecía que todo había terminado. No,
no todo no terminó. Comenzamos de vuelta. Es el mismo proyecto, pero distinto. Es el mismo, naturalmente, pero en momentos distintos, con tradiciones diferentes, etc. Y con la misma fuerza, con la misma gana, nosotros tenemos que seguir con el proyecto. Esto sucedía entonces por allá pensemos nosotros, 34, 35 más o menos, yo le decía que es el asesinato de Jesús, ¿no es cierto? Y ahí es cuando van las mujeres y reciben entonces este anuncio, ¿no? ¿Qué pasaba mientras tanto con los otros militantes, con los otros apóstoles? Bueno, Marcos y los otros, Mateo, Juan, etcétera, comienzan entonces mejor dicho, terminan sus narraciones también con lo que se conoce con el nombre de las apariciones de Jesús. Es decir, Jesús no está muerto, Jesús está vivo, Jesús recomienza recomienza nuevamente el proyecto, recomienza el proyecto en Galilea, y esto es lo que hay que anunciar en primer lugar a los militantes, porque los militantes también estaban azorados con lo que había pasado con Jesús, muchos de ellos completamente desanimados. Y no, había que comenzar de vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que dicen estas narraciones? Que Jesús se les aparece para decirles, aquí estoy presente, aquí estamos de vuelta, esto hay que comenzar de vuelta, de ninguna manera estamos derrotados, la muerte no nos ha vencido, sino que así como yo he anunciado la vida, ¿no es cierto? Es la vida nuevamente por la cual nosotros tenemos que militar, ustedes tienen que militar. Y por eso, uno de los apóstoles seguidores de Jesús, Mateo, entonces que narra también el proyecto de Jesús, finalmente narra también la muerte, el asesinato de Jesús, la muerte en la cruz, y ahí él narra que las mujeres, aquí hay otro aspecto muy importante, las que no se amilanaron, las que no se dejaron ganar por la derrota, fueron las mujeres. Las mujeres vuelven nuevamente a verlo a Jesús, tratan naturalmente, de darle sepultura a Jesús, y Jesús se les aparece a ellas, ¿no es cierto? Y el Evangelio de Mateo dice que se abrazaron a sus pies. O sea, las mujeres se abrazan a los pies de Jesús. Aquí pasa algo fundamental. Nosotros creemos, cuando hablamos de religión, cuando hablamos, por lo tanto, de Jesús de Nazaret, cuando hablamos del cristianismo, que lo importante es el alma, y el alma la pensamos que es algo etéreo, es algo impalpable, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, después de la muerte, ya no tenemos ninguna noticia corporal propiamente del sujeto que era compañero nuestro que se ha ido, ¿no? Lo que quieren decir ahora los evangelistas es que Jesús está viviente y que sus discípulos están vivientes, viven. Por lo tanto, Jesús se aparece como viviente, no como un alma, sino como con todo su cuerpo. Tanto es así que las mujeres se abrazan a sus pies. Y hay algo muy interesante, hay toda una lógica en la manera como estos cristianos presentaban lo que conocemos con el nombre de resurrección de Jesús. Es decir, Jesús, digamos así, no es un inmortal, sino es alguien que resucitó, que resucita, que surge nuevamente de la vida. Eso es la resurrección. Y ese Jesús que resurge es un Jesús completamente concreto, que se lo puede tocar, que se lo puede abrazar.
Y naturalmente a la persona que uno quiere la abraza. Qué cosa linda decirlo eso ahora que no nos podemos abrazar, ¿no? Amamos a nuestros seres queridos y tenemos que estar a más de 1 metro de distancia, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo que anuncia el Evangelio de Mateo es que Jesús es alguien viviente, es el compañero Jesús, aquel a quien se puede abrazar, y son las mujeres las primeras, naturalmente, que no solamente anuncian eso, que viven esta relación así viviente con Jesús. A Mateo más o menos hay que ubicarlo por allá por el 85, más o menos, ¿no? El de Marcos sería en el 70, tal vez algún año después del 70, después viene Mateo en el 85, poco después viene el Evangelio de Lucas. Digamos, cada uno de estos evangelios está en distintas regiones donde se está reconstruyendo el movimiento de Jesús de distintas maneras. Y en el Evangelio de Lucas hay algo muy interesante. En toda la propuesta de Jesús, en su práctica de Jesús, en la práctica de los militantes del reino, o sea, de los apóstoles, el mar de Genesaret o lago de Genesaret o lago de Tiberíades, como se le llama, juega un papel muy importante. Y a su vez, los pescadores eran militantes también del movimiento de Jesús, y también la pesca es muy significativa. Entonces Jesús, los apóstoles siguen pescando. El compañero Pedro tenía propiedad. Pedro tenía probablemente 2 propiedades, no era pobre, ¿no? Y Jesús, el centro de Jesús estaba en una propiedad en Cafarnaúm donde estaba la casa de Pedro. Una cosa muy interesante, yo la he visto, es decir, he visto el lugar, ¿no es cierto?, donde era propiamente, donde estaba la casa de Pedro, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, los apóstoles siguieron pescando, o sea, Pedro también con los suyos siguió pescando, y Jesús se les aparece precisamente mientras se están pescando, y parece que no podían pescar, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, bueno, tírenlo hacia la derecha, ya ni me acuerdo si es a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? Pero tiren las redes, ¿no es cierto? Y ahí pescan abundantemente, ¿no es cierto? Y después Él los invita a comer, es decir, Jesús en la orilla ya preparó unos pescados, ya los asó, ¿no es cierto? Los invitó a comer. Es decir, ahí aparece un Jesús totalmente corporal, completo, ¿no? Entonces, pero hay otra narración, a su vez, que hace Lucas muy importante, que se conoce con el nombre de los discípulos de Emaús. Emaús estaba a pocos kilómetros de Jerusalén, y hay 2 discípulos, uno de los cuales es Cleofás, y del otro discípulo no se dice el nombre, porque era una mujer, evidentemente, porque los evangelios se escriben ya cuando hay una represión sobre el movimiento los movimientos que se van construyendo. Esos movimientos eran muy libertarios, y la mujer participaba, una militante, a la par de los varones, ¿no? De hecho, la mujer es militante, de hecho, del movimiento de Jesús. Y entonces, ahí es una pareja que de Jerusalén va a su casa, que está en Emaús, y estaban desconsolados porque, bueno, parecía que el proyecto había fracasado, es decir, a Jesús lo habían asesinado, ¿no? Y entonces Jesús les va narrando por qué sucedió todo eso, y que no tenían que de ninguna manera estar desconsolados, estar derrotados, ¿no es cierto? Porque Jesús ha resucitado. Y ellos no entendían esto, solamente lo entendieron cuando entran en la casa, y ahí en la casa entonces lo invitan a Jesús a comer. Jesús toma el pan, lo parte, ¿no es cierto? Y ahí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que quien está con ellos es Jesús, ¿no es cierto? Y entonces, o sea,
Jesús no es un alma, no es un espíritu, es alguien viviente, está recuperado completamente, ¿no? Entonces, esto lo narra el Evangelio de Lucas. Pero además hay otra escena importante de este Evangelio, que es, se les aparece Jesús a los apóstoles, a los militantes, y Jesús les dice, tóquenme, tóquenme, vean mis heridas, vean, ¿no? Entonces, para decir, anunciar de que el Jesús que está viendo, que ha resucitado propiamente, no es un alma, no es un espíritu puro, sino que es ese Jesús que ellos habían visto, con el cual habían militado. Y finalmente tenemos el testimonio de Juan. Aquí hay varios aspectos sumamente importantes. En la narración del Evangelio de Juan tiene un papel fundamental la Magdalena, María Magdalena. María Magdalena es una militante fundamental del movimiento de Jesús. María vivía en Magdala, de ahí viene su nombre de Magdalena. Es una militante de extraordinaria importancia, porque fíjense ustedes que antes a la mujer se le decía siempre, el apellido siempre era el apellido del marido. La mujer era mujer de. En cambio, el varón tenía el apellido propio y generalmente se le decía que era de tal lugar, ¿no? Jesús de Nazaret, por ejemplo, ¿no? De la mujer nunca se decía el lugar, sino porque la mujer era la mujer de. En cambio, la Magdalena es la mujer de Magdala. Magdala es el lugar. Esto es el apellido propio de un varón. Es decir, la Magdalena es el prototipo de la militante mujer, que es fundamental en el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús, la mujer, el varón y la mujer militaban a la par, ¿no? Y sobre todo se señala mucho el tema de la mujer, ¿por qué? Precisamente porque la mujer volvía a perder aquello que había tenido en el movimiento de Jesús, en la medida en que ya en el Imperio Romano, en el helenismo, etcétera, nuevamente tenía un papel secundario. De ahí la lucha de la mujer por su liberación, y en este sentido la Magdalena tiene un papel fundamental. Por eso el Evangelio de Juan, los evangelios van a través de la figura de las apariciones, van presentando el proyecto de Jesús como un proyecto viviente, no como un proyecto cualquiera, sino un proyecto de vida, ¿no es cierto? Por eso el Jesús que ellos ven es un Jesús viviente, es un Jesús en cuerpo y alma, con sus heridas, etcétera, curadas, ¿no? Entonces, y la mujer, a su vez, era siempre subordinada, y María Magdalena pasa a tener entonces un papel fundamental en el anuncio, es decir, se la muestra a la Magdalena como esa mujer, ¿no es cierto?, militante fundamentalmente, ¿no? En el Evangelio de Juan, es que nosotros leemos la aparición de la Magdalena, yo voy a leer algunas cositas para que podamos entender, podamos captar la fuerza que tiene la aparición de Jesús a la Magdalena, ¿no? El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra estaba removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, el amigo de Jesús, y le dijo, han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. La Magdalena sería, de acuerdo a este evangelio, la primera, ¿no es cierto?, que va a anunciar la resurrección de Jesús. Pero
lo que está desconsolada porque naturalmente el sepulcro está vacío. Entonces recurre al jefe propiamente de ellos, que sería Simón Pedro, y le dice eso. Bueno, salto un poco. Después llegó Pedro, entró a la sepultura y vio los lienzos en el suelo. El sudario que había cubierto el rostro de Jesús no estaba junto con las vendas, sino aparte y doblado. El otro discípulo, o sea, Juan, que había llegado primero, entró a su vez, vio y creyó. Aún no había comprendido la escritura según la cual Jesús debía resucitar entre los muertos. Entonces los dos discípulos se fueron a casa. O sea, no ven todavía en la resurrección realmente la realidad de Jesús, que Jesús está viviendo. Y ahora viene lo de María. María estaba llorando afuera, cerca del sepulcro. Fíjese usted la figura de una enamorada. Está enamorada, el amado ha muerto, estaba llorando afuera. Mientras lloraba, se agachó sobre el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la derecha y el otro a los pies, en donde había entrado el cuerpo de Jesús. Vuelven a aparecer a su vez los jóvenes, aquí los ángeles de blanco, ¿no es cierto?, cuyo significado ya hemos visto. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mi Señor, ¿no? Entonces aquí establece esa relación amorosa, relación íntima, relación muy profunda, ¿no es cierto? No se trata de nosotros, sino de mi relación con Él. Al decir esto, retrocedió y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Le dijo Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó: Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Ven ustedes la relación muy amorosa, ¿no? Jesús le dijo: María. Entonces ella se dio vuelta y le dijo: Raboní, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame, le dijo Jesús, pues aún no he vuelto a donde mi Padre. Anda a decirle a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, de donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Fíjense ustedes si esta no es una escena de amor. Es una espléndida escena de amor, ¿no? María lo reconoce a Jesús cuando Jesús la nombra. Y entonces Jesús le dice: suéltame, quiere decir que Jesús lo ha abrazado, ¿no? Evidentemente, aquí hay un abrazo muy profundo. Y María Magdalena va a anunciar a los otros discípulos que Jesús ha resucitado. Así, la apóstol es María Magdalena. Este es propiamente el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que pone a la mujer entonces en la persona de María Magdalena, ¿no es cierto?, como apóstol de Jesús, es decir, la liberación de la mujer, ¿no es cierto?, a través de este espléndido relato. Estos relatos nos muestran entonces que el proyecto de Jesús es un proyecto que se retoma, no es un proyecto que ha terminado, un proyecto que ha tenido una pausa, que ha pasado por el sufrimiento, que ha pasado por la muerte, pero que se ha recuperado y naturalmente en otro momento, en otro contexto, no es en el contexto anterior. Entonces el contexto anterior era el contexto del Imperio Romano, eso continuará, pero a su vez de la Palestina van a tener que salir, y el proyecto de Jesús es un proyecto naturalmente que se retoma de distinta manera.
pero siempre la continuidad del proyecto tiene siempre un aspecto fundamental, que es que no es el proyecto de un muerto, sino que es el proyecto de un viviente. Ese viviente es Jesús. Y por eso es el tema de las narraciones, de las apariciones. O sea, hay todo un proceso entre la muerte de Jesús, el desconsuelo, ¿no es cierto? Parece que todo ha terminado, ¿no es cierto? Y la vida no ha terminado de ninguna manera, que se retoma completamente, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de las apariciones, o sea, Jesús que se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar con su cuerpo. Por eso veíamos el tema de las apariciones. Jesús le dice, miren mis heridas, etc. De hecho, es un cuerpo que no sufre, ya no sufre esas heridas, pero Jesús quiere expresarle que es ese mismo cuerpo, es esa misma realidad. Porque el tema de la resurrección no es simplemente una resucitación, no es simplemente un volver a la vida, porque si se vuelve a la vida, se vuelve a la muerte. La resurrección es el triunfo final de la vida sobre la muerte, y por lo tanto se pasa más allá de lo que es el espacio-tiempo. Nuestra vida transcurre en un espacio-tiempo. La resurrección es más allá del espacio-tiempo. Y por eso no se trata de algo que yo lo pueda demostrar, no es algo que se pueda demostrar. Pero tampoco se puede demostrar lo contrario. Naturalmente que eso pertenece al ámbito de la fe. Al ámbito de la fe. Se cree o no se cree, ¿no es cierto? Pero el problema es, yo creo fundamental es que si yo creo en la resurrección y creo por lo tanto en la vida después de la muerte, es porque creo también en la práctica de la resurrección. Y la práctica de la resurrección es la práctica de Jesús de Nazaret. Es la práctica de la confraternidad, es la práctica de la construcción de una nueva sociedad, es la práctica de la reconstrucción de los valores fundamentales del ser humano, es la práctica de la caridad, es esa práctica que a su vez que no termina, que toda nueva generación la va a recomenzar como se recomenzó después de la muerte de Jesús. Por eso el legado del Evangelio de Marcos, el legado de Jesús es: vuelvan a Galilea. Hay que volver a Galilea, hay que volver a la militancia. Como quien diría en el proyecto nacional y popular, hay que volver al 45, hay que volver a la refundación de ese movimiento, volver a la refundación de la iglesia, hay que volver a la refundación de una nueva humanidad. Este es el mensaje fundamental, ¿no es cierto?, que nos trae el Evangelio. O los Evangelios, en realidad, porque podemos hablar de un Evangelio porque, digamos, los valores fundamentales son siempre los mismos, pero son diferentes en los diferentes ámbitos, en los diferentes ámbitos y en las diferentes etapas históricas. En todo caso, en otro momento, podemos dedicarle más a los temas filosófico-teológicos de la resurrección y otros temas, naturalmente, que quedarían pendientes. Pero con esto creo que, ¿no es cierto?, hemos tocado temas centrales del Jesús de Nazaret. Yo quiero agradecerle en primer lugar a mis compañeros, mis compañeras. Yo quiero agradecerle muchísimo a Romina, que me dio esta oportunidad, a los otros compañeros también, a Ezequiel, a Pilar, que también fundamentalmente a Inés, que es la compañera un poco que nos está dirigiendo en estas reflexiones que estamos haciendo sobre el proyecto de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, a todas las compañeras y los compañeros, entonces, y a ustedes, que espero que esto sí les sirva también para apreciar la vida y apreciar el proyecto vital de Jesús de Nazaret,
que aquí podríamos decir que es el proyecto vital del Movimiento Nacional y Popular, un proyecto, ¿no es cierto?, de vida, un proyecto de compañerismo, un proyecto en el cual tenemos que sentirnos plenamente realizados en estas relaciones intersubjetivas. Por Bueno, mí, Rubén, muchísimas gracias. muchísimas No sé gracias si a Gabriela vos quiere y decir. gracias por compilar 4 libros en 50 minutos, así que te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar conectándote nuevamente el cuatrimestre que viene para que nos ayudes un poco más a pensar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo,